Gracias, Iluminada. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Ayer yo hacía referencia en mi comentario a la importancia económica que tiene Haití para la República Dominicana, principalmente en lo que tiene que ver con la parte laboral en algunos sectores, como la construcción y el sector agrícola, pero también en la parte comercial. Nuestra relación comercial con Haití nos permite tener en esta nación nuestro segundo socio más importante a nivel internacional y nuestra mejor balanza en términos comerciales, con una proporción de 98 sobre 100, de cada $100 que se comercializa entre los dos países, 98 son ventas de dominicanos, de productos dominicanos a los haitianos, y nosotros apenas le compramos un 2%. Ahora, hay otro aspecto, y es el que tiene que ver con la garantía de seguridad, en parte social, en esa nación, y en lo que puede hacer la República Dominicana para contribuir con ello. Y lo digo porque entre los 7 puntos que el presidente Luis Abinader estableció en lo que se conoce como la Operación Gavión, que la Armada Dominicana debe, o mejor dicho, el Ministerio de Defensa debe desarrollar en la frontera como seguridad, tomando en cuenta que hubo un magnicidio en ese país, hay uno que se refiere al cierre de las fronteras, pero que se refiere al cierre de las fronteras y es como medio general, incluye también el cierre comercial de las fronteras. Y desde aquí nos permitimos sugerirle al presidente de la República, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, él debe saberlo mejor que nosotros, pero lo comentamos, que trate de no mantener cerrada por mucho tiempo la frontera comercial con Haití. No solo porque eso afecta en términos económicos a los productores dominicanos o a los empresarios dominicanos, no, independientemente de eso, sino porque es necesario que ese pueblo, que ahora está en una situación político-social más grave de la que tenía y que siempre ha estado en crisis económica en los últimos años, pues empeore su situación de crisis por falta de alimentos o por falta de suministro de bienes de consumo masivo de la canasta básica, aunque no sean alimenticios, que también son suplidos por la República Dominicana. Nos referimos entonces a productos alimenticios y no alimenticios de la canasta básica que necesitan esos ciudadanos haitianos y que son suplidos por la República Dominicana. Si cerráramos nuestro mercado, entonces ahí habría mayor presión de parte no de delincuentes, no de terroristas, no de bandas de Haití, sino de la propia población común normal, que por asuntos de hambre va a presionar mucho más la frontera porque necesita comer. Entonces nosotros necesitamos garantizar que por lo menos la parte comercial no se limite, para que ellos tengan en nosotros una fuente de abastecimiento de los bienes que requieran, principalmente de los bienes alimenticios. Y me voy a ir un poco más atrás con relación a eso, tomando en cuenta que la ONU, por ejemplo, se ha reunido, el Consejo de Seguridad hoy, bueno, de acuerdo con lo que dice el señor Edwin Paraizón, ha reconocido la autoridad de Claude Joseph como primer ministro para seguir dirigiendo los destinos de esa nación hasta que haya elecciones que traigan como resultado un Congreso y un presidente de ese país. Bueno, excelente. Ahora, no sabemos lo que va a pasar en los días por venir, porque posiblemente no haya condiciones para unas elecciones en septiembre. Posiblemente pueda producirse un mayor desorden o una situación de ingobernanza. Posiblemente pueda darse el caso de que las autoridades internacionales a través de la ONU determinen un bloqueo económico contra Haití, por poner un ejemplo, como ocurrió en el pasado cuando el presidente o el general Cedras le fraguó un golpe de Estado contra el presidente democrático Jean Bertrand Aristide en el año 1990. Raúl Cedras le da un golpe de Estado a Aristide y gobierna el país poniendo presidentes títeres ahí, pero mediante una dictadura, a Haití entre el 91 y el 94. Que casualmente Raúl Cedras mañana está de cumpleaños. Mañana cumple 72 años de edad. Él vive en Panamá, se exilió en Panamá luego que fue derrocado por una ocupación norteamericana durante el gobierno de Bill Clinton en el año 1994 para entonces retornar a la democracia en esa nación. Pero ese no es el tema. El tema es que en ese momento gobernaba Joaquín Balaguer. Y cuando le imponen un bloqueo económico a Haití, como el bloqueo que se le impuso a Cuba y que todavía tiene Cuba, entonces
todas las naciones, muy bien, un bloqueo económico para Haití. Un gobierno dictatorial en Haití tenía como vecino a la República Dominicana, y entonces el presidente Balaguer comienza a dejar que se viole el bloqueo económico. Nosotros como gobierno, como Estado Dominicano, nos adherimos al bloqueo económico. Muy bien, nosotros firmamos eso. Pero el presidente Balaguer empezó a dejar que entraran camiones de combustible, que entraran camiones de mercancía, que hubiera intercambio comercial, aunque fuera informal. Y entonces surgieron críticas internacionales contra el presidente Balaguer a propósito de que no estaba cumpliendo con el bloqueo económico contra Haití. Y cuando a Balaguer le preguntaron en un momento determinado sobre esa situación, Balaguer lo que respondió fue con su acento y su característica forma de expresarse en ese momento: es que no podemos dejar que se mueran de hambre. Hacía referencia entonces a que, está bien, yo le puedo tener un bloqueo, pero yo no puedo dejar que se mueran de hambre. ¿Pero por qué no puedo dejar que se mueran de hambre? Porque si se mueren de hambre, al primer sitio que van a presionar en su desesperación es al vecino más cercano, y el vecino más cercano es la República Dominicana. Entonces, nosotros no podemos permitir que Haití caiga en una situación de desesperación tal que entonces presionen precisamente a la República Dominicana porque es su vecino más cercano, y la gente en busca de sobrevivencia hace cualquier cosa, incluyendo arriesgar su vida. La semana pasada vimos incluso ahí en el mercado de Dajabón situaciones penosas donde los propios haitianos, para poder entrar, pisotearon a varias mujeres compatriotas de ellos mismos en el afán de entrar para comprar comida, señores. Y eso fue simplemente porque las autoridades haitianas no llegaron temprano para organizar la fila, y entonces ellos comenzaron a entrar de manera desorganizada, y entonces hubo que controlarlo de este lado de la frontera, ahí en el puente que cruza el río Masacre, sobre el río Masacre, ahí en Dajabón, en el mercado nacional de Dajabón. Y eso fue una cosa penosa, ver cómo pisoteaban a mujeres en el suelo para poder entrar aquí a comprar mercancía y devolverse. Imagínense ustedes si ese mercado durara un tiempo cerrado, o si nosotros nos adhiriéramos a un eventual bloqueo económico contra Haití. Entonces, esas son posiciones que debe tomar en cuenta el gobierno del presidente Luis Abinader, en el sentido de que, bueno, si la OEA eventualmente decidiera ponerle un bloqueo a Haití, nosotros como Estado Dominicano tenemos que decir: no, pero en ese momento, señores, no vamos a bloquear, vamos a ponerle otras limitaciones, pero no un bloqueo económico comercial, porque si le ponemos un bloqueo económico comercial se van a morir de hambre, y si se mueren de hambre van a venir para acá, Entonces la presión va a ser sobre nosotros. Balaguer lo que hizo inteligentemente fue que, bueno, violó la disposición, se hizo el loco. Digo, no, dejen que entren camiones, dejen que intercambien, que manden combustible, que manden varilla, que manden cemento, que manden comida, que manden lo que sea. Porque no podemos dejar que se mueran de hambre. Porque quien tenía esa presión era precisamente la República Dominicana. En lo que llega a Estados Unidos, en lo que llega a Francia, en lo que llega a España, en lo que llegan estos teóricos de otras naciones desarrolladas que están a bastante distancia, quien estaría sufriendo esas consecuencias sería el vecino más cercano, que en este caso somos nosotros los dominicanos. Entonces, no se trata solo de evitar que ese mercado sea cerrado para beneficio de las empresas dominicanas que le suplen productos a Haití. No, se trata también de mantener ese mercado abierto en términos comerciales, repito, en términos comerciales, mantener esa apertura comercial con Haití para evitar que la presión social, la presión política y la presión económica se traduzca en situaciones de hambruna y de desesperación que haga que entonces esa población nos presione mucho más en su afán de venir a buscar comida, de venir a buscar oportunidad. Entonces, ese es un elemento a tomar en cuenta, y es algo que quiero dejar sentado en este momento. Si bien nosotros como país tenemos que adherirnos a cualquier decisión que se tome en el ámbito internacional, en el escenario de Naciones Unidas, tenemos también que asumir una posición como Estado adaptada a nuestra condición, que es una condición distinta a la condición de los otros países del mundo que son miembros de la ONU. 194, 196 países ahí, muy bien, sí, pero nada más hay uno solo que tiene frontera terrestre con Haití. Nada más hay uno solo que tiene mayor presión de parte de esa población.
¿Y cuál es ese? La República Dominicana. Por lo tanto, la posición de República Dominicana tiene que ser una posición adaptada a las circunstancias de la República Dominicana, que son distintas a las circunstancias de los demás países que se sientan ahí a teorizar sobre la situación de una nación que solamente nosotros, aparte de los propios haitianos, sabemos cómo se vive. Sabemos cuál es la situación de esos vecinos que hoy día están sufriendo mucho más que en el pasado, porque entonces tienen una crisis institucional que se ha traducido en una situación de prácticamente de desgobierno, que entonces amenaza con hacer empeorar la situación. ¿Qué podemos hacer desde aquí mientras tanto? Resguardar nuestra frontera, fortalecer los controles de entrada y salida de personas desde esa nación, mantener mayor vigilancia, armar bien a nuestros guardias y alimentar bien a nuestros guardias para que estén bien dispuestos a cumplir con su deber de defensa de la soberanía nacional, pero manteniendo abierta la relación comercial con esa nación, manteniendo abierto el suministro de alimentos y de productos no alimenticios de consumo masivo o de necesidad de la canasta de consumo de la gente, para evitar que haya mayor presión de parte de los haitianos hacia la frontera dominicana por necesidad económica más que por situaciones de problemas políticos o sociales.